Mi gente, muy buenos días y muchas bendiciones. ¿Cómo están? Sean todos y todas una vez más bienvenidos gratamente a este su programa, a su canal, Dayanara Ser Humano Integral. Me siento, es un poco chistoso lo que les voy a compartir porque cada quien, como dice mi abuela Alicia Vicente, cada quien se debe arropar hasta donde las sábanas le den, ¿no? Y yo me siento como Chayanne, o me siento como Chedi García cuando le dan todo esos likes, esos views, y ella está trending topping, porque estaba revisando los videos. Ustedes saben que este canal está pensado desde esta persona hacia afuera con la idea de debatir temas de análisis, temas complejos de análisis sociales, de hechos que pasen en el diario vivir en nuestra sociedad. No todos los que están en esto de las redes sociales van a mostrar interés en cuanto a esos temas, porque ustedes saben que cada cosa tiene su público, cada cosa vende, cada cosa llama. Yo me estoy proyectando simple y llanamente para, para yo dar mi opinión, para demostrarle al pueblo que el pueblo puede expresarse de manera respetuosa cuando siente que hay algo que está fallando dentro de la maquinaria administrativa de nuestra sociedad. Pero yo me siento como un pez fuera del agua, debo reconocerlo, porque anoche estaba revisando los videos y vi que uno de esos videos tenía 45 views. Eso es 45 vistos. Eso es algo interesante. Me siento famosa. Me siento famosa. Ya ahorita siento la necesidad como que voy a tener que contratar a un guardaespaldas. 45 views. Óyeme, eso es algo que me hace sentir en la fama, me hace sentir famosa. Que 45 personas se hayan detenido 15 minutos a escucharme hablar. Óyeme, eso es excelente. Pero estamos fallando en algo, mi gente. Vamos a darle like. Si tú escuchas lo que yo estoy hablando y te hace un poco de sentido y te sientes un tanto identificado y tú sabes que las cosas que se debaten ahí son reales, dale like, que no te pesa. Mira, tú agarra el mouse o el ratón de la computadora y le da clic donde está el dedito, hacia arriba o hacia abajo. Pero lo de abajo no me gusta mucho, el dedito hacia abajo no me gusta mucho, no compartimos mucho. Yo me siento más identificada con el dedo hacia arriba. Entonces tú agarras el dedito y le da un clic y asunto resuelto. No hay que discutir por eso, mi gente. No tenemos que entrar en un debate. Esa situación no la tenemos que analizar. Tú simple y llanamente entras, escuchas lo que esta negra africana está analizando, y si tú sientes que lo que se dice en ese video te hace un poquito de sentido, tú simple y llanamente tienes que darle con el dedito hacia arriba. Un me gusta, porque eso es lo que me va a llenar de inspiración. Ustedes no notan la energía que yo estoy derrochando hoy. ¿Por qué? Porque me siento plena, me siento desarrollada, me siento, yo me siento como que mi máximo sueño se ha realizado. Tengo un público de 45 personas que vio mi video, y es agradecerles a todas y a todos que hayan entrado y que nada, que hayan podido escucharme. Yo soy una persona que me gusta, siempre me ha gustado estar hablando de mis ideas cuando entiendo que tengo la razón. Dicho sea de paso, saludo a todos aquellos y aquellas que me rodean y que me aceptan así como soy, porque ustedes, las personas que no me conocen a fondo, no tienen idea del tipo de persona que yo soy. Yo, cuando creo tener la razón, yo me voy hacia lo lejos en cuanto a las discusiones y a los planteamientos sobre mi postura. Todos los que me conocen
saben de lo que yo le voy a estar, de lo que yo le estoy hablando. Ellos me entienden, ellos saben y yo creo que se van a estar riendo ahora mismo porque es que yo soy una persona muy particular, un ser humano que, igual que muchos dominicanos y dominicanas, este, han pasado, han pasado mucho. Y eso, que yo todavía no he llegado donde quiero, pero sí estoy en el camino donde quiero estar para alcanzar mi fin, mi último fin, que es llegar a ser una persona que cale en el pensamiento y en los momentos interesantes de las personas. Yo, Dayanara Encarnación. ¿Por qué? Porque es que yo persigo que esta sociedad sea un tanto diferente de lo que la conocemos ahora. ¿Verdad? Yo entiendo que sí. Y yo, muchos tal vez se preguntarán que por qué yo entiendo que con este programa Dayanara Encarnación Ser Humano Consciente, yo creo que voy a hacer ese cambio. Bueno, porque como los jóvenes y la mayoría de los adultos dominicanos ya tienen la maquinaria, está montada en la maquinaria de lo que es el YouTube, y a mí me interesa expresar mis ideas y ser escuchada. Entonces hay que unirse, como se dicen en las jornadas de verano del Ministerio de Educación cuando se va a iniciar el año escolar. Uno debe unirse a la tecnología para mantenerse a la vanguardia. El buen profesional siempre hace eso. Y yo entiendo que sí, que soy una persona no excelente, pero dentro de la media siempre me esfuerzo por dar lo mejor de mí. Entonces el tema de hoy es un tema que tal vez se va a hacer un poquito extenso, pero para mí, porque ustedes saben que este es mi canal, este canal yo lo hice para eso, para hablar, eh, para expresarme. Entonces yo me voy a expresar como yo quiero, como yo siento, sin que me coarten. Porque ustedes saben que yo estoy haciendo una maestría que casi estoy terminando en la UAS de Historia Dominicana. Y ustedes saben que cuando uno se mueve dentro de esos medios, a veces es difícil tú expresarte de la manera que tú quieres y ser escuchado, porque generalmente tus opiniones cuando estás en el tú a tú con tus compañeros pueden caldear los ánimos. Pero aquí no, aquí yo estoy aquí, de mi casa para el mundo, no hay nadie que vaya a reaccionar. Yo no voy a reaccionar si alguien me contesta, porque aquí solamente estamos ustedes, mi celular, mi gran personalidad y yo. Y eso es algo que me llena de satisfacción, porque es como tú tener el mundo para ti sola y saberlo administrar y saberlo cuidar. Entonces, ustedes saben que en eh, República Dominicana, en English, Dominican Republic, eh, la realidad sociocultural, la realidad de la etnia dominicana, me voy a meter en algo profundo, me voy a meter en histórico, me voy a meter en identidad, me voy a meter en un tema que, uy, como que da miedo, como que es escabroso, como que cuando las personas lo escuchan dicen, bueno, eso está peligroso. Y yo como no estoy preparado para enfrentarme a tal situación, yo mejor me voy. Porque vamos a hablar del negro detrás de la oreja. Vamos a hablar de nuestras raíces. Vamos a hablar de nuestras ascendencias. Vamos a tratar de entender cuál es el problema de la sociedad dominicana, eh, que le imposibilita a un gran porcentaje, a un gran porcentaje, le imposibilita aceptar su descendencia, su ascendencia. ¿Mm? Yo quiero saber por qué la mayoría de los dominicanos, siendo negros, siendo mulatos que no parecen mulatos por su estructura física, pero que de hecho en la familia hay una hibridación. Yo quiero saber, llámese hibridación al hecho de que una sustancia que nace, eso es un poco de química, ¿verdad? Un poco de biología,
Se le llama hibridación al hecho de que cuando una sustancia que se llama pura, ¿verdad? Se junta con otra sustancia pura y de la unión de esas dos sustancias surge una sustancia nueva. Como ya no es la primera sustancia ni la segunda sustancia, sino que de la unión de ellas dos nació una tercera, a esa tercera se le llama híbrido. Eso es según mi perspectiva. Pero para todo aquel que quiera una terminación más acabada es simple, señores. Tiene que ver con el modelo de las generaciones de Charles Darwin. Ustedes saben con el cruce genético. De eso es que le voy a hablar. Pero le voy a hablar de una parte interesantísima, algo que yo he venido enfrentando desde que tengo memoria, primero en San Pedro de Macorís, en Quisqueya, un saludo de todos aquellos que son quisqueyanos, que pertenecen a la provincia de San Pedro de Macorís, la serie 23 que lo están viendo, este, y en ese tiempo yo entiendo que habían sus problemitas de aceptación, porque hay una cosa que se tiene que entender. Cuando uno no tiene su identidad definida, eso es una asignatura cívica, moral y cívica de primero. El sujeto y las identidades, uno muchas veces eh, tiende a tener problemas de aceptación de uno mismo y de todo aquel que le rodea. Y eso es un poco cuesta arriba, porque, por ejemplo, ya de adultos, hablo por mí, ya uno está en una posición de entender mejor las cosas que nos han sucedido o que suceden en el entorno, ¿no? Pero un adolescente, un niño de 4 o 5 años, de 10 11 vamos a hablar desde los 5 años, que ya los niños tienen la capacidad de entender el mundo, ¿verdad? Con un poco más de claridad, desde los 5 años hasta la edad adulta. Que una persona en su entorno solo esté escuchando cosas negativas de determinada etnia, por ejemplo, como todo lo que se viene escuchando sobre el pueblo haitiano. Y resulta y viene el caso que todos los que tenemos o tienen o tendrán ascendencia de esos africanos, haitianos, no queremos reconocer quiénes somos. Y ojo, yo no estoy hablando solamente de los que vivimos aquí como se diría por ahí, en las altas élites de la sociedad dominicana, en la gleba, en el pueblo llano, en los barrios. Yo no estoy hablando de eso. Aquí hay personajes históricos que tienen ascendencia haitiana y viven su vida como sofocados, como con un secreto, ni siquiera un secreto de Estado. Es como que si alguien sabe que yo tengo el negro detrás de la oreja, eso me va a descalificar ante ellos como ser humano. ¿Por qué? Porque yo quiero que todos tratemos de analizar esta situación para que juntos podamos llegar a una buena conclusión, pero no a cualquier conclusión, una conclusión que sea eh, buena, que sea una conclusión que nos lleve a sentirnos mejor con nosotros mismos y nosotras mismas. ¿Cuál es el problema de tener el negro detrás de la oreja? Dime tú. Yo analizo esto. Yo quiero saber, yo quiero que me expliquen por qué. ¿Por qué una persona vamos a hablar un poquito de historia, ¿verdad? Por ejemplo, el pueblo dominicano está constituido por tres etnias fundamentales, fuera de todas las demás que se fueron uniendo en el transcurso de la historia. Tenemos en primera instancia a los indígenas, que fue una etnia, que fue una cultura, una etnia que fue totalmente mermada en su gran mayoría, claro. Hubo hibridación en sus inicios, ¿verdad que sí? Este, porque dentro de los procesos históricos, como decía uno de los profesores, el señor Ulloa, decía que cuando hay dos sociedades, dos culturas,
es diferente, es muy difícil que el proceso histórico de esas dos culturas transcurra de manera neutra sin que haya una socialización entre esas dos culturas. ¿Y qué sucede cuando hay socialización? Que existe y se abre la posibilidad de que haya un trato y con el trato puede desarrollarse una relación íntima. Y eso fue lo que pasó cuando vinieron primero los españoles que colonizaron. Ya todos sabemos el proceso de colonización española, no tengo que hablarle de eso. Lo que sí le voy a hablar es de cómo la cultura española se une en sus inicios, sea por violación a las indígenas, sea porque en un momento determinado de esa historia, de ese proceso histórico, nació un interés y decidieron unirse, sea por coyuntura, sea por amor. El hecho es que hubo lazos, hubo lazos, hubo uniones dentro de lo que es la cultura española y la cultura indígena. Pero recordemos, pueblo dominicano, porque no queremos recordar que los indígenas en su totalidad fueron mermados, que de esa hibridación hayan quedado mestizos, unos que otros mestizos, unos que otros zambos, porque cuando comenzaron a mermar los indígenas, los españoles, eh, esos negros que tenemos al lado, llamados haitianos, que muchos de nosotros tenemos ese negro detrás de la oreja, fueron traídos como esclavos aquí, eso se sabe, ¿verdad que sí? Que muchas veces se escucha en las redes. A mí me encanta. Eso a mí me llena como de júbilo. Cuando yo escucho a un profesional, a un intelectual decir que República Dominicana es una isla y en una isla no caben dos culturas. Pero también es bueno saber que ellos no vinieron, ellos no cruzaron el océano Atlántico a pie. A ellos lo trajeron y no vinieron por su voluntad. La mayoría de esos negros que están ahí vinieron esclavizados en las peores condiciones, sacados de sus pueblos que también tenían una visión muy violenta del trato del ser humano en sí, para traerlo para acá a seguir pasando lucha. Que eso es que yo entiendo también eh, la razón, una de las razones por lo que uno no quiere aceptar que uno tiene el negro detrás de la oreja. Porque, por ejemplo, también en la historia dominicana ha habido transculturación con otros pueblos, por ejemplo, esos negros que vivían en las islas, por ejemplo en Saint Kitts, San Tomás, que venían aquí en época de zafra, porque no sé si ustedes recuerdan que siglos atrás la economía de nuestro país se regía por lo que tiene que ver la actividad azucarera y que los gobiernos entendían, los gobiernos de turno, que en ese entonces el desarrollo económico debía seguir por ese camino y había muchas personas porque las Antillas estaban en mala, había un desarrollo económico pobre y muchos de esos isleños, puertorriqueños, de Saint Kitts, de San Martín y de todas esas pequeñas islas estaban en mala y decidían venir para acá bajo contrato gubernamental estatal a cortar caña. Y es en esa migración que se va desarrollando la cultura dominicana. Y yo veo que de cara a, hacia por ejemplo un puertorriqueño, hacia un árabe, que vinieron muchos árabes, muchos judíos, este, los chinos, este, también vinieron esos negros, ¿verdad? De esas Antillas. Y obviamente los más cercanos a nosotros, los negros haitianos, vinieron aquí a trabajar, no fue otra cosa. Aunque hoy se quiera decir misa, esos negros haitianos que el gobierno de turno traía,
y porque había muchos, por ejemplo, de los de las islas, San Kitts, San Tomás, ellos simplemente venían, cumplido el tiempo de zafra, volvían a sus lugares de origen, los puertorriqueños también, pero dentro del proceso histórico uno no puede negar que hubo hibridación, porque es que el ser humano siente y padece y se da lo que tiene que ver con el amor y se enamoran y muchos decidieron establecerse aquí. Eso es así. Pueblo dominicano, mi gente que me sigue, mis estudiantes que me van a seguir, porque de alguna manera yo tengo que alcanzar estos views, ¿verdad que sí? Y voy a mandar a mis estudiantes a analizar y a criticar estos videos para que después podamos llegar a un punto de conciliación. Entonces es cierto, mi gente, es de esa migración en busca de un mejor desarrollo económico que nace y se crea, el pueblo dominicano tal cual lo conocemos hoy. Pero el problema intrínseco de esto es que tú no quieres aceptar que tienes el negro detrás de la oreja. Y tú haces una pataleta cada vez que tú escuchas que en tu familia, un abuelo, un tatarabuelo era negro, era africano, era haitiano. Sobre todo si era haitiano. Tú te quieres morir, pueblo dominicano. ¿Eh? Pero hay muchos escritos que hablan de cómo los españoles, ¿m?, se enamoraron de esas negras, esclavas, muchas haitianas y haitianos que se escaparon del sistema esclavista sádico y cruel que había en esa parte occidental de la isla y vinieron para acá porque aunque había esclavitud con todas sus características, ellos se sentían más resguardados acá. No era que no iban a ser abusados, era que entendían que en comparación con, los abusos iban a ser más soportables. Y ustedes se ponen histéricos. Digo ustedes porque ya ahora yo me siento como que más asentada, ¿no? Me siento más responsable de lo que soy, de ser negra. Eso me hace sentir bien, me hace sentir orgullosa. Y entiendo que cada quien, entiendo yo, ¿por qué? Porque uno no puede vivir en una constante zozobra, en un estadio de inseguridad. Y si a ti te da un ataque al miocardio, un ataque cardíaco, una depresión, una cosa de esa, por tú no querer aceptar tus orígenes. Hay que aceptar los orígenes, hay que aceptarse. Hay que ser y construir una identidad. Y eso se hace desde las escuelas. Ojo, eso se hace desde las escuelas. Porque aquí, como todos se sabe, la historia dominicana en su gran mayoría está viciada, se cuenta de una manera, partidista. Yo soy anti-haitiana, pro, españoles, pro todo, pro toda aquella cultura que no sea la haitiana. Entonces yo voy a tratar de desvirtuar a todos aquellos que tengan alguna relación con. Entonces yo quiero que tratemos de pensar en esto. La mayoría de los pueblos tienen su propio ritmo, histórico. Todo va a depender de la capacidad de esos pueblos de resolver sus problemas, de lidiar con ellos. Una realidad que es infranqueable e imborrable y que se ha debatido durante siglos es la desorganización del pueblo haitiano. Hay una desorganización. Pero como yo decía al inicio, yo vengo de San Pedro de Macorís, en la Romana y pueblos aledaños, que fue donde hubo y hay la mayor concentración de haitianos, de personas de origen o nacionales haitianos. Yo crecí,
yendo a la iglesia católica desde los 10 años y era el pastor, el reverendo, el sacerdote, era de origen, era nacional haitiano. Yo trabajaba en los batelles con esos ascendientes de, como muchos de nosotros, de haitianos, pero que no tenían esa oportunidad de tener la catequesis y todo lo demás. Y yo iba a dar la catequesis y yo nunca vi una necesidad de desmeritar a esas personas, a esos haitianos. Yo nunca vi la necesidad de, porque yo veía la parte humana, no la parte económica como eh, la élite dominicana y el gobierno dominicano quieren sacar. Yo hablo de la parte humana, de esos seres que vinieron aquí a cortar caña, eh, a aportar al desarrollo socioeconómico de nuestro país, que como muchos puertorriqueños, muchos negros de Sanquí, de San Tomás, como muchos judíos, como muchos árabes, como muchos chinos de la época, decidieron quedarse aquí, que son su mayoría, sí, pero es que el porcentaje de personas no se mide. Debe haber una regulación, claro está, pero hay personas que emigran a otros países y entienden que en ese país pueden desarrollarse y hacen su vida ahí. Y yo crecí en ese entorno y nunca vi una diferencia como tan marcada como se quiere ver del ser humano que viene de Haití y del ser humano que viene de los otros de las otras regiones que yo le dije, de los otros países. Nunca vi la gran diferencia. Yo siempre he dicho que independientemente de donde vengas, la capacidad tuya de ser un ser humano consciente va a depender de tus valores, como se dice en la vieja usanza, de tu crianza. Si tú eres una persona, un ser humano consciente, tú vas a desarrollarte donde quiera que estés. Que eso ha pasado con muchos haitianos que se establecieron aquí. No estoy hablando de los de ahora, valga la aclaración. No estoy hablando de aquellos que los guardias fronterizos dejan entrar ilegalmente sin documentación para después deportarlo y así se hace un círculo vicioso. Yo no estoy hablando de esos haitianos ilegales. No estoy tocando la parte actual, que es un conflicto que nos lleva a nosotros al conflicto, no al análisis, ¿eh? Porque si el pueblo dominicano se sentara a analizar, de una vez llegaríamos a la conclusión de ver de dónde, en dónde que está la problemática de la migración ilegal haitiana que se establece en nuestro territorio. Pero para eso hay que sentarse a analizar, no dejarse llevar del apasionamiento, no. Usted tiene que sentarse con cabeza fría a ver cuáles son todos aquellos elementos que intervienen en ese proceso ilegal de migración para usted poder entender. Yo no estoy hablando de eso, eso es un tema demasiado discutido y que trae como que, uy, como que susto. No, 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 eso no. Vamos a hablar de esos que vinieron y se asentaron como todos los demás, hicieron su vida, que de ahí es que viene la etnia dominicana, porque aunque no lo quieras aceptar, mi gente, aunque ustedes no lo quieran aceptar, muchos españoles, hasta judíos, puertorriqueños, se unieron con esos haitianos y con esas haitianas. Y si ustedes no me quieren creer, váyanse a los libros que están ahí y váyanse a las obras escritas por grandes personajes históricos dominicanos como Juan Bosch, que tiene en sus libros cuentos escritos en el exilio, antes del exilio, después del exilio, eh, donde Juan Bosch trata mucho sobre la idiosincrasia negra en República Dominicana, para que ustedes vean cómo era
cómo al inicio y cómo se ha perpetuado, el hombre o la mujer dominicana, pero siempre más el hombre, se enamoraba de una haitiana, se juntaban, ¿verdad? Estamos hablando en este territorio, nacían los hijos, pero todavía, a pesar de que nacieron, él quería a su muchacho. Es un cuento de Juan Bosch que me encanta. Se me olvidó el nombre, pero todo el que conoce y ha desgustado de Juan Bosch sabe de qué cuento yo le estoy hablando. Y ese hombre, un campesino, estaba con su negra. Y cuando llegaron los tiempos, porque la historia se repite, esto que se está viendo, de que saquen a los haitianos, de que eso, que a ellos allá y nosotros aquí, eso también es histórico, eso viene desde el tiempo de Trujillo, donde Trujillo, con ascendencia haitiana, no quería haitiano porque hay que blanquear. Señor, aquí se vende de una manera cruel y de una manera inhumana y de una manera inconsciente de que el ser negro eh, no vale, de que hay que afinar la raza, de que el blanco es lo mejor. Todo eso viene desde esa época. Y tanto daño que se le hizo a este territorio, a los primeros nativos de aquí, y no fueron negros, fueron blancos. Porque esos negros cuando vinieron de África vinieron a trabajar y muchos de ellos se unieron con las indígenas y tuvieron sus ambos. Para aquellos que todavía no tienen claro lo que es el ser, la etnia samba es una hibridación, yo hablé de la hibridación al inicio, de un indígena con un negro. Así como los mulatos son la unión, ¿verdad? Eso lo sabemos, de un negro con un blanco. Y que los mestizos son todos aquellos que se unen, todos aquellos indígenas que se unen con un blanco, con un ario. Y se nos ha querido vender eso, de que nosotros, miren esta negra, una mujer preciosa, inteligente, y así afuera de este video y de este entorno, hay muchas niñas, muchas adolescentes, muchas mujeres negras que se sienten desvirtuadas y que entienden que esas rubias de pelo lacio y de ojos verdes, azules, son las predilectas, porque eso se nos ha querido vender. Entonces yo quiero que tú analices algo. Si era tan importante la belleza para los españoles, si las mujeres blancas eran para ellos lo primordial, ¿por qué muchos se enamoraron? No estoy hablando de aquellos que como hasta hoy utilizan a las mujeres, no, yo estoy hablando de muchos blancos, de muchos de esos españoles y demás, que se enamoraron de sus negras y formaron su familia y que duraron toda su vida con ellas. Yo siempre he dicho que Dios, el ser supremo que creó todo esto como lo conocemos, no se equivoca. O la evolución, para todos aquellos que creen en la evolución no se equivoca y no hubo un problema genético para el color de la piel. Entonces, si se hubiese entendido desde un inicio, vamos a hablar un poquito de la evolución, porque en la evolución sobreviven solamente los más fuertes, los débiles no sobreviven. Porque la especie hay que preservarla. Y si en la evolución a nivel bioquímico se hubiese entendido que el tener pigmentación de piel de más, llámese negro, no se correspondía con la preservación de la especie, entonces solamente hubiesen logrado su evolución hasta hoy día las personas con poca pigmentación, las personas arias, las personas blancas. ¿Qué quiero decirle con eso en buen lenguaje? Que todos en este país, en este pueblo, en este mundo, nacimos y somos por una razón. Y que usted tiene que sentirse identificado y que tiene que aceptarse como usted es
y que tiene que aceptar y honrar de donde usted viene y sentirse orgulloso y no estar tambaleándose y temblando cada vez que usted cree que se le va a descubrir que tiene el negro detrás de la oreja, y que si tiene el noviecito blanquito de ojos azules, usted no quiere que él conozca a la bisabuela porque es que la bisabuela es negra como un carbón, y usted no quiere que esa persona entienda que en su familia hay un defecto. El ser negro no es un defecto. El ser negro es una realidad. Es una realidad, y que hace mucho se ha comprobado que entre el negro y el blanco no hay ninguna diferencia de coeficiente, que el coeficiente intelectual de una persona no va a depender de su color ni de su origen. Acepta tu negro detrás de la oreja, acéptalo, ámalo, quiérele, reconócelo delante de todo el mundo, que si tú tienes valores, que si tú eres una buena persona, y sobre todo si tú te rodeas de personas que te estiman y que ven en ti algo más que tu ascendencia, te van a aceptar por todas aquellas cosas que valen la pena. Sobre todo, espero que mis alumnos y alumnas puedan ver esto en un futuro. Sobre todo ustedes que están en la adolescencia. Ámense, amen su identidad, acéptense, que ustedes son seres humanos creados para algo, para un fin. Y el fin de todo ser humano, el fin último de todo ser humano es el bien común. Y el bien común se logra tomando conciencia, partiendo de amarte a ti, a tu descendencia, de dónde vienes, tu realidad, para entonces así poderte proyectar a amar a los demás, a los que te rodean. Pueblo dominicano, gente que me conoce, que no me conoce, vamos a aceptar nuestro negro detrás de la oreja, porque eso te da paz. Mira, cuando yo me siento a hablar con mis compañeros, que ellos están conscientes de quién yo soy, sin que yo tenga que estar preocupándome por las apariencias, se siente muy bien. Que tú te puedas desarrollar delante de todos los que te rodean de manera libre, eso no tiene precio. Vamos a ser libres, vamos a aceptarnos, vamos a amarnos, vamos a respetarnos, vamos a hacernos conscientes de mí, de nosotros y de ellos como seres humanos. Eso es importante. Gracias por escucharme. Yo dije que se iba a extender el video porque es un tema muy interesante. Yo podría pasarme la mañana entera hablando de esto, pero hay que hacer oficio realmente, hay que dejarlo a ustedes hacer oficio. El análisis o sea, la solución, el concepto que se nos debe quedar y que no se nos debe olvidar jamás es que la capacidad, la valía de un ser humano no se mide porque venga o no venga de otro lugar. Se mide por las cosas que este ser humano pueda aportar a tu vida positivas y a tu alrededor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú te amas tú amas a todos los demás, sin importar su nacionalidad o su ascendencia. Nosotros estamos puestos en este mundo para lograr un objetivo. Ya yo sé cuál es mi objetivo. ¿Y tú? ¿Sabes cuál es el tuyo? Negrito, negrita. Muchas gracias por atenderme, muchas bendiciones. Dayanara, de aquí de su casa para el mundo. Pasen un feliz resto del día. Este fue su programa Dayanara, Ser Humano Consciente.